es Ana María Álvarez y les doy la bienvenida de parte de la biblioteca, de comentarles también que bueno, esta actividad se tenía que realizar en el claustro bajo, pero por una serie de vicisitudes ajenas a la empresa no se pudo realizar en su momento y por eso hoy vamos a estar un poquito más estrechos, pero también mejor iluminados por el cambio de hora y todo eso, vamos a estar mejor iluminados aquí. Se van a presentar además 2 libros, tenemos la suerte de que hoy se van a presentar los libros, no voy a hablar en absoluto de ellos, pero sí que decirles, hoy no me tocaba estar aquí, pero sí que es verdad que he querido estar aquí, acompañándome, por decir, a Andrés, porque por un recuerdo personal. Mi padre también fue un pasajero del Stambrook, y mi padre fue un pasajero del Stambrook, acabó en Orán y después acabó en un campo de concentración del gobierno de Vichy, en el campo de trabajos forzados de Boarfa, construyendo las vías del Transahariano. Perdonen que se me ponen los pelos de punta cuando hablo, pero sí que quería, como una cosa personal, estar aquí con Andrés y con su familia. Y paso a este nutrido grupo de presentadores y a Andrés para que hagan la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Antes que nada, yo quería mandar un cariñoso recuerdo a las personas afectadas por la Dana de Valencia y a los voluntarios que están ahí ahora ayudando. Y un recuerdo mucho menos afectuoso a los políticos que no mandaron la señal para que la gente estuviera avisada de lo que iba a pasar. Bueno, voy a presentar a mis invitados de hoy. Doy las gracias a la biblioteca por habernos cedido el espacio y a mis invitados, que son mi tía Alicia González Beltrán, que es psicóloga y teóloga, y que para lo que nos toca aquí es pasajera del Stambrook cuando era una niña. Bueno, ahora nos contará su experiencia en aquel viaje, en aquella odisea, en aquel barco repleto hasta la bandera y de gente recién salida de la guerra, y luego la estancia en el exilio, que en este libro se introduce al final la parte del Stambrook y del exilio, es la parte final del libro. Yo voy a hacer muchos spoilers hoy aquí porque esta historia ya se conoce y bueno, lo importante es recrearse en ella en la lectura de los sucesos. Y bueno, también quiero presentar a Patricio Vidal Carpio, que es nieto de la pasajera y profesor de Geografía e Historia, ahora mismo es formador de profesores y que va a presentar las memorias. También hizo un documental sobre el Stambrook, que es un tema que parece que en esta familia nos ha marcado mucho, porque tanto mi abuela, que fue la primera, mi abuela Isabel, como mis tías, Alicia y Elia, han escrito sobre ese tema, y ahora le tocaba a mi abuelo, que eran las memorias que faltaban, que son las que yo le he ayudado a hacer, con unas entrevistas que le hice en el año 98, porque este proyecto es un poquito largo y llevo bastante tiempo con él. Bueno, y por último, para el poemario, para Mundo DD, que también viene de largo, porque lo empecé a escribir en el 2008 en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos, que estaba haciendo yo un máster allí de lengua y literatura. El poemario lo va a presentar Irela, que es una buena amiga mía, profesora de lengua y literatura,
ahora mismo está en el Instituto Severo Ochoa y bueno, es una poeta muy reconocida porque tiene un poemario publicado por Planeta, la editorial Destino, y bueno, y tiene montones de seguidores y de gente que adora su poesía. Tiene 150.000 seguidores solo en Facebook. Además, ella, bueno, podríamos contar mil anécdotas de tus lectores. Hay uno hasta que se tatuó un verso tuyo en un brazo. Madre mía, increíble. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Sí. He oído tu llamada y aquí estoy para ayudarte. Sí, ya sé. Al fin has realizado el viaje de tus sueños. Has conocido toda la costa mediterránea y has hecho muchos amigos. Pero ahora, en medio del mar, te sientes perdido y solo. El mar escucha como un sordo, es insensible como un dios y sobrevive a los sobrevivientes. No temas, marino. Deja que las estrellas te ayuden en tu regreso. Déjate guiar por su luz y que la suerte te acompañe. El pasado jueves 22 de enero se cumplieron 2 años. Me has dicho que me quieres y estoy llorando. Exactamente a las 14 horas del 22 de enero de 2013 se empezó a esconder el sol espléndido de aquella mañana apacible al borde del Mediterráneo. Y surgió, como de la nada, un viento del demonio que me sorprendió desabrigado, fumando un cigarrillo a las puertas de la avenida. 40 minutos después, rodeado de casi todos nosotros, Antonio se fue serenamente. Después de repartir su sabiduría y su cariño por donde había pasado y agarrado a sus alas, nos dejó. Mientras sonaba la música de Teresita Fernández que ahora estáis escuchando. Mientras yo exista, no puede haber una tarde tan triste que hiera tu alma y te haga llorar. Yo quiero ser para ti una flor que perfume tu desencanto, ala del cisne más blanco que ha hecho volar tu corazón. Es que te debo la risa, es que te quiero tanto. Pétalo suave de lirio que supo secar todo mi llanto. ¿Cómo estás triste? Si fue tu encanto, tiempo brillo de Hasta amor. siempre, amigo, padre, compañero, hijo, artista, republicano, maestro, enamorado, loco, hermano. Bueno, yo quería que estuviera la voz de mi padre, por supuesto. Esta grabación se hizo para un espectáculo de Maracaibo Teatro. Creo que era solo Mediterráneo, ¿verdad, Cristina? Sí, estás por ahí, ¿no? Y también quería que estuviera Teresita Fernández, que es una gran amiga de la familia, de mi tía también, ¿verdad? Las dos son muy creyentes, ¿eh? Compartíais eso. Y bueno, y quería que
empezar con mi padre porque este es una especie de homenaje a su familia, a los González Beltrán, a la parte paterna de mi familia. Bueno, aunque también aquí en mi libro de poemas hay presencia hay poemas dedicados a todos los miembros de mi familia, ¿no? De la parte materna también. Y bueno, el tema es que este programa que hizo Nazario incluía un poema mío dedicado al 2º aniversario de la muerte de mi padre y que luego leerá Luis Castro, que lo tengo aquí detrás, escondido, y que nos va a leer ahora un extracto de las memorias, y al final de esta tarde vamos a escuchar poemas recitados por él. Luis es actor, es director del Espai Escènic, que es una escuela de teatro que está por aquí cerca, en la calle San Pascual, y buen amigo. Sí. Dime. Quería comentar que en el extracto que va a leer Luis es una carta dirigida que escribió mi padre al suyo, es una carta de amor al padre, ahora lo veréis, es una cosa preciosa. Están cambiados los nombres porque en este libro he cambiado los nombres de los personajes protagonistas, ¿no? Por temas de... No, quiero bueno, porque mi abuelo no me habló de ciertos temas y yo sí que los he metido, y no quiero que quede para la posteridad luego aquí en la biblioteca, y están cambiados los nombres de los protagonistas, ¿no? Entonces a lo mejor os confunde oír hablar de mi padre como Vicente o mi abuelo como Lázaro, pero es que están los nombres cambiados. Gracias, Luis. Vas. Papá querido, aquí me tienes lejos físicamente, pero muy cerca en el corazón, en el cariño, escribió Vicente. Empezaba la misiva así, al estilo que él prefería enviarlas y recibirlas, es decir, a pecho descubierto, como si fuera a ser la última que le escribía, como si años después alguien, quizás su hijo mayor periodista, fuera a retomarla, incorporarla a la biografía de su padre, encuadernarla, publicarla y hacerla distribuir como un ritual largamente postergado. Continúa la carta. Y aprovecho la distancia que me protege de ese tonto rubor que nos impide decir las cosas que son verdaderamente importantes para expresarte todo el amor y toda la admiración que te tengo. Es lo que digo. Quisiera decir con exactitud mi agradecimiento por haberme dado la vida y porque mi existencia se haya ido forjando bajo tu cuidado y el de la mamá, por haber hecho de mí, antes que nada, una persona, por haberme inculcado la amplitud de miras, la solidaridad, la justicia, por haberme enseñado las virtudes republicanas, libertad, igualdad, fraternidad, por haberme mostrado y demostrado que la verdad es el camino. Y es ahora cuando comprendo, en palabras de Andrés, por qué mi padre abrió los ojos con sorpresa cuando le dije una vez que mi intención en este mundo era conseguir contar la verdad, y seguía dándole las gracias a su progenitor. Por haberme querido tanto, por haberme hecho bueno y simpático y sociable, por haberme hecho comprender que uno se puede ir hasta con el carro del moro de la basura o con una compañía de cómicos maravillosamente locos, por haberme hecho crecer entre gente extraordinaria, por haberme hecho huir de la mediocridad, por haberme querido tanto, por haberme llevado con vosotros hasta en las peores condiciones, por haber sabido transformar esas condiciones en un espacio seguro, habitable, enriquecedor. Y continúa Andrés, de su educación y amable entorno, a pesar de las circunstancias,
pasaba a agradecerle su infancia en Argelia durante el exilio, por haberme dado mi Bellavés querido y mi cultura francesa, a lo que sumaba mi apasionado amor por España, por haberme indicado siempre el camino recto, la honradez, la decencia, por haberme hecho creer siempre en el ser humano como alguien perfectible por el razonamiento, por el convencimiento, nunca por la fuerza, y menos aún por la nefasta fuerza de las armas, por haber hecho de mí un agnóstico que cree en la espiritualidad, por el teatro, por aquellos carromatos, aquellas funciones disparatadas, por haberme utilizado de bebé actor mea públicos, su primera aparición en escena, por haberme dejado dormir en las cestas de la ropa de teatro, y también meas en ellas, entre bastidores, por todo aquello, y por la coral y por la gárgola, el grupo de teatro fundado por Vicente con ayuda de Lázaro y su hermana mayor Elena, socio número 1, por haberme dado esas 2 hermanas maravillosas y ese hermano tan loco, tan insensatamente hermoso, por Dipic y por Ilicitán y por la DUN, las empresas de informes comerciales para las que mi padre ayudó al suyo, y por los repartos y las revisiones en mi bicicleta sinforosa, por los Carrillo, Agulló, Quirán, amigos y compañeros y teatreros de Argelia, por el Morico Boy, por Ali, por los Valdecabres, mi primera novia, por la Tata Isabel, la Tata, por la Memé Martínez, por la rebanada de pan con mermelada que me robó un morico, por Argelia, mi primera patria, por las cuerdas trenzadas y las alpargatas que Ada, su otra hermana mayor, vendía más baratas, por haberme querido tanto, por el traje blanco con botones de nácar que me cosió la mamá y que yo manché de la sangre de mis narices en el teatro municipal, por mi colegio, por mi maestro, por las serpentinas, por tu smoking, por Murcia, calzados Lalomont, un negocio frustrado, algo comprensible con ese nombre, decíamos siempre. Por Elche, por Elche, por Elche, por Dondesi, por el Raval, por la calle San Isidro y mi habitación nueva con foto de novia murciana, por el Tastillo, como llamábamos a la casa de campo, mi cobijo. Por todos los 14 de abril y por tu tenacidad, tu convencimiento, por el respeto que todos te tienen, por los manifiestos que no te publican, yo seguiré enviando faxes, tú sigues escribiéndolos. Por ARDE, el partido republicano del que mi abuelo fue presidente local y consejero nacional, ya en la democracia. Por el Ateneo Republicano, por tus ideas, por estar siempre presente y activo, por ser una y mil veces la mosca cojonera de todos los políticos paniaguados, por seguir siendo ejemplo de ciudadanos, por no haber sido nunca súbdito, por ser libre, incluso cuando no se podía, por ser tan grande y tan humilde, por tu generosidad y tu hospitalidad, por el baño de cultura humanista que es vivir a tu lado, por haberme querido tanto, porque sabes ser amigo, porque me has contado tus anhelos y tus secretos, porque has confiado en mí, porque me has hecho confiar en ti en todo y para todo, por tu tolerancia, incluso cuando no estabas de acuerdo, por tu agotadora capacidad de trabajo, por tu tesón y tu entrega, por ser el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor bisabuelo, porque eres todavía aquel de las juventudes republicanas, porque eres joven y te interesa la vida, porque contagias esas ganas de vivir y de hacer cosas, de crear y de crecer constantemente, por ser como eres, con tus grandes virtudes y tus defectos soportables, por haberme querido tanto, papá, tanto, por habernos querido tanto, tanto. Tomad un buen vino por mí, que yo ya me tomo un excelente ron por ti y por todos vosotros. Te quiero, feliz 86 cumpleaños.
Bueno, lo primero de todo es calibrar el micro para ver que suene bien, ¿no? Quiero darle la enhorabuena a Andrés por la publicación del libro, que ha sido un proceso muy largo. Hablaremos luego de esto, pero sobre todo darle mi enhorabuena y las gracias por haber querido contar conmigo en un momento tan especial. Quiero comenzar recordando un pasaje de la última obra de Andrés que hoy tratamos de darla a conocer desde diferentes perspectivas. Lázaro, el nombre ficcionado de Nazario González Monteagudo, tuvo un amigo, Arístides, Aris, como él le llamaba. Con él coincidió en el viaje al exilio el 28 de marzo de 1939. Un viaje que, más que un viaje, fue un éxodo, escalofriantemente narrado por Nazario en el diario que escribió sobre los hechos vividos unos días antes. Un éxodo, decía, que también refleja el diario de a bordo del capitán Dixon también. Todo ello lo encontramos en el libro de Andrés, pero a lo que iba. Arístides marchó a México en un barco fletado con fondos de la República Española, barco en el que Lázaro y su familia estaban en la lista de espera para embarcar, pero que no les llegó el turno. Arístides murió el verano de 1995. En palabras de Lázaro, la carta que le escribí el 23 de julio le recibieron el domingo día 30, pero Aris no pudo leerla. Había fallecido el sábado 29. Sus cenizas, por deseo expreso, fueron esparcidas en el pequeño jardín de su casa. Pilar me dice que lo tienen en el jardincillo donde pasaban sus mejores ratos de españoles exiliados. Pilar, compañera de vida de Arístides. Sobre el jardín, con su higuera, sus arbustos, sus escasos frutales, sobre su escueta parcela de tierra mexicana que tan amorosamente acogió a los exiliados españoles en 1939, sobre tan diminuta parte de nuestro atormentado mundo, el domingo 30 de julio de 1995 nevó sobre la calle Nevado 315, su casa en la Ciudad de México. Sí, nevó sobre nevado, pero no fue nieve fría, no. Fueron cenizas aún calientes de mi amigo y hermano del alma, de aquel compañero, y sembró la semilla de la paz, el humanismo y la libertad. Yo creo que aquí en parte se centra pues la esencia, ¿no?, de la obra de Andrés. Y charlando con él mismo me comentaba que el título de su libro también alude a que en España, y más en lo que se refiere a la izquierda, siempre llueve sobre mojado e incluso a veces nieva sobre nevado, ¿no?, que es una forma poética de expresar pues la dureza de la guerra, de una guerra, cómo llegamos a una situación así y todo lo que conlleva. Para mí particularmente, Nieva sobre nevado funciona como artilugio sanador, como reflexión de la cultura material e inmaterial, como recuerdo de una rendija por la cual asomarse y observar. Cuando observamos detenidamente, pasan cosas. Lo que pasa es que en el día a día es muy difícil observar, ¿no? Sobre todo por nuestra mente, y esas cosas nos pueden hacer reflexionar, hacernos conscientes. La vida de nuestros antepasados forma parte de la nuestra, y el pasado está más vivo que nunca, aunque en el frenético día a día actual no lo parezca. Dependiendo del prisma con el que lo observamos, impacta a nivel colectivo en nuestro presente y, por supuesto, en nuestro futuro. Y esto es algo que no deberíamos olvidar. Nieva sobre nevado supone un ejercicio nostálgico de verdad. Una verdad ciertamente escondida, que no encontraremos en ningún libro de texto y ciertamente en pocos manuales de historia y en muy pocas novelas. Es por ello que sobre sus hombros descansa esa verdad. La verdad de un pueblo, de una familia, de niños y niñas, de mujeres y hombres. En Nieva sobre nevado nos adentramos en un Elche prerepublicano, nos zambullimos en las venas y las arterias de la familia de Lázaro. Como la familia de Lázaro hubo otras, con sus luces y sus sombras, con la esperanza de alcanzar algo que parecía inalcanzable, que tuvieron que resignarse al exilio, pero que nunca perdieron la esperanza de habitar un mundo pacífico, un mundo más justo y conciliador, sosegado y entusiasta. Creo que Lázaro y la ciudad de Elche son los motores de esta pequeña gran historia que nos transmite Andrés, con enorme sencillez, alejándose de los focos, simplemente dejándonos un manuscrito
cerrado encima del escritorio a modo de invitación. Sí, nos invita a abrir esa ventana, ¿no?, de la historia y mirar por ella. Nos invita a que seamos nosotros quienes juzguemos. Al inicio el escritor nos confiesa lo importante que es para él, la necesidad que tiene de contarnos su historia, la historia de su familia, de su ciudad, nuestra historia. Y lo hace con el que tiene una misión que llevar a cabo. Y como si no se ha construido la historia, como si no ha podido avanzar. No sabemos muy bien a veces, ¿no?, si hacia adelante o hacia atrás. La humanidad, si no es a través de las historias que nos contamos y transmitimos unos a otros. Por mi formación y mi profesión conozco el periodo histórico en el que está enmarcada esta novela, con pozos de neorrealismo, aunque luego nos definirá Andrés un poco qué opina él, que nada entre los mares de la historia que nos mueve y conmueve, y a pesar de ello, a pesar de los artículos, manuales, libros y novelas que hemos podido leer, a pesar de cómo me había imaginado a una familia como la de Lázaro y a una ciudad española como Elche, a una sociedad valenciana, española y a una sociedad como la europea, hay pilares sobre cimientos que han sido remojados y aturdidos por la verdad y la belleza que transpiran las hojas de Nieva sobre Nevado. En Nieva sobre Nevado habla Andrés a través de su familia y en repetidas ocasiones lo hace recordando que siempre nieva sobre Nevado. No importa que nos importe, es inexorable, es el tiempo, es la humanidad, es la historia, en definitiva. El amor y la inocencia que se deslizan del diario de Lázaro, donde seguimos de cerca sus sentimientos, para quien luego se convertiría en su compañera de vida, Isabel, Isadora en el libro, es el mismo amor e inocencia que llevó a Sor Ángela de la Cruz a saltar la tapia de un convento para poder tener una vida en común con Patricio. Y es el mismo amor e inocencia que movió al capitán Dixon en su toma de decisiones. Hay decisiones que nos llevan, no sabemos cómo ni cuándo, hacia un mundo mejor, pero también las hay de las que llevan a la miseria, a la destrucción, a la intolerancia, al dolor, a la guerra. Es por ello que, a pesar de que, por el valor histórico que reposa en los renglones de este libro, ya merece la pena leer cada uno de sus capítulos, a pesar de que podemos disfrutar de un lienzo sobre la primera mitad del siglo XX en rincones como Elche, el mayor valor de esta obra no reside en su estética o en el conocimiento que nos transmite, sino que lo verdaderamente hermoso reside en su mensaje, una mirada del autor que nos impulsa a reflexionar sobre nuestro pasado y proyectarnos pacíficamente hacia nuestro futuro. Gracias, Patri. Gracias. Muy bonito. Y muy ajustado también. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña tertulia sobre el libro. Tú la diriges. Pues, a ver, ahora tenemos una charla de unos 10-15 minutos, tampoco hay un tiempo establecido, que también sentiros libres si queréis comentar algo, también al final, cualquier pregunta que tengáis, sentiros totalmente libres. Bueno, habéis visto un poco mi perspectiva, ¿no?, al leer el libro, que lo he seguido de cerca y de lejos, porque son varios manuscritos los que pues me ha ido pasando, me ha ido enviando Andrés desde que empezó toda esta aventura. Bueno, no, ahí me llegó más tarde, porque esto es un poco lo que le iba a preguntar a Andrés para empezar, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza esta idea de convertir pues toda esta historia en un libro? Pues esto fue en el año 98. Al principio iba a ser una tesis doctoral, que incluso recibí una ayuda del ayuntamiento para empezar a hacer entrevistas a viejos republicanos y tal. Y bueno, desde el 98 me puse a investigar. Estuve aquí en esta biblioteca, en el archivo histórico, rebuscando entre la hemeroteca, periódicos antiguos de la época, y bueno, poco a poco fui avanzando y
Luego no me puse a escribirlo hasta el 2015, que bueno, ahí estuve unos años escribiendo y bueno, coincidió con la peor etapa de mi enfermedad, entonces fue un proceso muy lento, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, eso es un poco... Y algo que creo que un lector se puede plantear, por ejemplo, yo lo he calificado de una novela casi neorrealista, ¿no? ¿Tú cómo lo podrías definir? Porque quizás como unas memorias o... Bueno, este es mi último reportaje. Yo he sido periodista durante 30 años en diferentes aspectos del periodismo, hasta gabinetes de prensa, de todo, ¿no? Community manager, he hecho de todo, ¿no? Al principio yo empecé en Radio Elche y luego en La Verdad y en El País, y luego me fui a Madrid y trabajé en la sección sobre todo en la sección de cultura y espectáculos del periódico de Cataluña. Y bueno, pues mi formación es periodística, prensa escrita. Entonces esto es una crónica, en realidad, una crónica biográfica, pero que está trufada de muchos datos históricos. Yo siempre he intentado que tuviera base, o sea, tuviera las fuentes presentes. Están reflejados los mejores escritos de los historiadores que se han ocupado de Elche, como son Juan Martínez Leal, Francisco Moreno Sáez y Miguel Os Montenegro. Y bueno, tiene muchas referencias bibliográficas este libro. A mí me parece que tiene mucho interés, mucho interés histórico, que también creo que el público en general no estamos muy acostumbrados a la macrohistoria, ¿no? Que decimos los historiadores, o sea, revoluciones, crisis económicas, guerras y muchas veces creamos héroes y villanos y todos los libros, las novelas y las películas se centran en eso, ¿no? Para mí, algo muy interesante de tu libro es que nos cuentas pequeñas historias, ¿no? Con un personaje central que es Nazario González Monteagudo, que además tiene una carga emocional muy grande, ¿no? Y que haces microhistoria de lugares concretos, donde el escenario principal es Elche. Entonces yo creo que esto tiene mucho sentido y creo que es muy importante, porque creo que realmente los cambios vienen impulsados, bajo mi punto de vista, por una suma de actitudes, de toma de decisiones que se producen cuando miramos con lupa un proceso más global, ¿no? Y entonces yo creo que eso se puede percibir muy bien en el libro. Estas historias vienen enmarcadas en diferentes momentos de la vida de Nazario, hasta el exilio, ¿no? Y siguiendo un poco un orden cronológico, era un poco, ¿no?, la idea, y hay 5 bloques, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los primeros años de vida de Nazario? Entiendo que de todas las entrevistas que tuviste con él, ¿no? Lázaro en el libro, que estos primeros momentos, ¿no? Que en el libro lo vemos en el bloque del tablacho al nuevo club, de 1911 a 1924. Bueno, un tema que llama la atención desde el principio es la pobreza que reinaba en aquella época, en 1911, y lo abandonados que estaban los ciudadanos en cuanto tenían una desgracia en su familia, moría el padre de familia y todo se iba al traste. Bueno, ahí ves cómo han cambiado las cosas desde entonces, ¿no? Luego la formación de Lázaro, que estudiaba con profesores que iban casa por casa cobrando una peseta al mes, cuando la academia importante a lo mejor costaba 5 pesetas, entonces no lo podían pagar y pagaban la peseta al maestrillo que iba de casa en casa, ¿no? De hecho, el maestro de mi abuelo, Antonio Agudillo Segarra,
fue amigo suyo toda la vida porque se encontraron en el exilio y vivió con la familia González en Sidi Bel Abbès, en Argelia. Y bueno, luego la formación, vas siguiendo, ya en la juventud, si quieres seguimos con el tema político y la masonería, pero... Sí, claro, por la época y por las circunstancias, ¿no?, que comentas, pues la infancia de Lázaro, ¿no?, fue complicada, también, por ejemplo, de su compañera de vida, ¿no?, de Isabel. A ti, Alicia, estamos hablando de Ada en la novela y su padre es Lázaro, con lo cual... Es un lujo tener una de las protagonistas de la novela aquí en persona. Sobre todo esto, no sé, ¿te contaron algo sobre la infancia? Bueno, ante todo, te contesto enseguida. Ante todo quiero dar las gracias a Andrés. Dar las gracias a Andrés por haber escrito este libro. Nieva sobre Nevados, sobre mi padre y toda su familia. Porque me ha ayudado mucho a conocer mejor a mi padre. Me ha hecho conocerlo en profundidad. Y luego me ha hecho sentirme parte integrante de esa familia iba a decirlo y lo voy a decir, con mucho orgullo, de formar parte de esta familia. Y es un agradecimiento muy grande que le doy a mi sobrino, porque es que me ha hecho eso. Saber quién soy, saber cómo soy, saber por qué soy así y a quién les debo todo esto. Así que gracias, Andrés. Gracias, querido. Pues sí. Sí, lo explicaba muy bien mi padre en esa carta que le escribió al abuelito, ¿verdad? Sí. Está Sí, muy bien interpretado que la ha leído muy bien Luis Castro, pero muy bien. Sí. Bueno, pues sí, yo sabía que la familia de mi padre, o sea, su madre y su padre tuvieron 11 hijos. De esos 11 hijos, en aquella época que la medicina no estaba como ahora, ni nada estaba como ahora, claro está, pues fallecieron 8, quedaron 3. El mayor de los 3 falleció a los 20 años. Y luego sobrevivieron 2. Mi tío Andrés, el hermano de mi padre, y mi padre. Y mi padre, cuando murió su padre, tenía 11 meses. O sea que casi no lo conoció a su padre, a mi abuelo. Quiero decir que sí. Y la familia de mi madre era también muy poco agraciada porque tanto su padre como su madre cogieron la tuberculosis y uno tras otro falleció y se quedó huérfana muy pronto y estuvo pasando de familia en familia hasta que llegó a Elche por estar más cerca de sus 2 hermanos que estaban en Elche con otras tías. Y entonces fue cuando se instaló en Elche y donde ya dio lugar a conocer a mi padre con el tiempo. Y pasando al siguiente bloque, ¿no?, que sería Días de Amor Violeta, yo creo que es súper, no sé, creo que es muy emocionante. Para mí es quizás el momento más tierno, ¿no?, de la novela, con el diario amoroso de Lázaro, que es el momento en el que conoció a la que iba a ser su compañera, ¿no?, de vida, Isadora, ¿no? Yo aquí sí que tengo una curiosidad, Andrés. En el momento, o sea, ¿a ti estos diarios te los facilitó Nazario o hablaba mucho del tema contigo? No, esto fue un diario que yo encontré y lo plagié completamente. Pues si se hubiera enterado no sabemos. Igual me dice que no lo publique. No, bueno, es muy tierna esa sí, parte del libro. Bueno,
Mi abuela decía que se lo encontraba en cada esquina, ¿no? Sí. Y claro, es que lo cuenta en ese diario, porque la está buscando desde que se levanta hasta que se acuesta, o sea, todo el día. Si un día la veía 4 veces, era un éxito ese día, ¿no? Entonces, claro, ella se pensaba que cómo era posible que ese chico apareciera por todas partes, ¿no? Y luego algo que acompañó a lo largo de toda su vida también a Nazario fue la masonería, y lo llevó con más discreción que su matrimonio, en este caso. Bueno, de eso no nos habló ni a nosotros nunca, o sea, incluso una vez le pusieron una grabadora así de Strangis, estábamos en la cocina y se dio cuenta y se molestó. Claro, no, porque la masonería no se podía hablar de eso porque era un tema delicado, te podía pasar cosas en la dictadura, claro. Pero sobre todo era una cuestión de discreción, ¿no? Entonces, sobre todo yo he llegado a la conclusión de que no está permitido, para los masones no está permitido hablar de los ritos, de los rituales dentro de la masonería, de los secretos internos de la masonería, ¿no? Él no me quiso hablar de eso, ni a mí ni a nadie. Aunque una vez muerto un hermano masón, ya sí que se podía decir que era masón, ¿no? Pero mientras tanto eso era secreto absoluto. ¿Y qué tipo de influencia tuvo en su vida la masonería? Quizás en la formación, en humanística. Bueno, tú lo has visto en el libro, el capítulo dedicado a la masonería. Es un despliegue de sabiduría, de filosofía, que reúne tanto la humanística como las filosofías orientales, que es algo que estamos empezando a interesarnos por ello ahora. O sea, ahora la gente se interesa por el budismo, se interesa por el hinduismo, y entonces ya estaba en la masonería todas esas inquietudes. Y luego algo que me parece muy importante señalar es que el libro recupera para la ciudad de Elche una visión pictórica, ¿no? de los personajes más típicos de ilicitanos, ¿no? y autóctonos. No sé si, por ejemplo, me puedes poner algún ejemplo, o también Alicia ahora. Sí. Cuento. Bueno, yo recuerdo, porque los he conocido, personajes autóctonos, ilicitanos, que en ese tiempo se les ponía motes a las personas, y estos motes han pasado a la historia, tanto es así que yo los he conocido después de venir del exilio, existían y se llamaban por sus motes: el bazooka, el gorila, Pepe Tranca y otros muchos que conocíamos, que eran personas de las que el pueblo se reía con ellos, no de ellos, pero sí con ellos. Y formaba parte de ese macondo que pone en el libro, ese macondo ilicitano, ¿no? Vamos a ver, para los ilicitanos, ese macondo de esa vida. Sí. Sí, como en García Márquez, ¿no? Como en 100 años de como soledad. en 100 años de soledad. Sí, es que este libro tiene mucha deuda con sobre todo las memorias de García Márquez, que es Vivir para contarla. Ahí lo tenía de libro de cabecera casi todo el tiempo, ¿no? Y bueno. Y llegamos al 14 de abril. El 14 de abril, la verdad es que es un momento muy entusiasta. Yo creo que es el momento más entusiasta del libro, ¿no? Porque se vive por las narraciones de Eloy Bourdeau, de incluso días antes, ¿no? En la ciudad de Elche, cómo llega la Segunda República de aquella manera tan natural después de unos comicios municipales. Y bueno, en este caso, pues
por ejemplo, el mismo Eloy Burlo afirma que parecía como si una casa herméticamente cerrada durante mucho tiempo de momento hubiese abierto de par en par puertas y ventanas, dejando entrar una luz muy clara, que es la luz de la esperanza, ¿no? También, como por las conversaciones que tenías con Nazario, el que hablaba sobre este momento. Bueno, para él el 14 de abril fue un cambio en su vida, o sea, es el punto de inflexión de toda su vida, ¿no? O sea, el capítulo del diario amoroso tiene que ver con esto, porque son los prolegómenos hasta la llegada de la República, y él equipara la pureza del amor por su novia, digamos, pero aunque todavía no era novia, la pureza romántica, digamos, o sea, con la pureza ideológica de la República, ¿no? Entonces, bueno, para él era fundamental en su vida el ideario, la ideología republicana. Pero lo que ocurre es que esa fiesta, pues la fiesta del 14 de abril se prolongó unos años, pero no duró mucho, ¿no? Como sabéis, el contexto internacional no ayudaba, con las consecuencias, pues, por ejemplo, de la crisis del 29, la desconfianza en las democracias, el ascenso de los autoritarismos con el fascismo como movimiento emergente, no solo en Europa, sino en todo el mundo. A esto le tenemos que sumar que la izquierda progresivamente pues, se fue prácticamente boicoteando, ¿no? En este sentido, pues nieva sobre nevado, ¿no, Andrés? Que también un poco, pues si lo llevamos a la actualidad, pues si veis las noticias o leéis los periódicos, pues no es que sea algo de aquella época solo. De hecho, en el libro hay dos relatos intercalados, uno sobre mi experiencia en Podemos en el año 2014, porque yo quería hacer una equiparación con las divisiones que hubo en el Partido Republicano de mi abuelo, que hubo hasta 3 escisiones dentro del Partido Republicano Radical Socialista, y luego hay otro relato intercalado que es sobre mi experiencia en Bosnia, cuando fui objetor de conciencia en Bosnia, pero bueno, no sé por qué te decía esto. Sí, pues un poco porque nieva sobre nevado, ¿no? Con el tema de las excisiones dentro de la izquierda, sí. Sí, bueno, pues ese capítulo trata sobre eso, sobre mi vivencia de una escisión dentro de la izquierda. Sí. Que ese capítulo a mí me parece también muy interesante porque hay mucho diálogo, ¿no? También de todas las personas que conociste en aquella época. Y bueno, y de ahí pasamos a... Lázaro hablaba sobre la guerra que asoló España del 36 al 39 como la guerra incivil. También aquellos que hablaréis con él, ¿no? que habéis tenido esa suerte, pues siempre lo comentaba, ¿no? Como la guerra incivil. Pasamos de la efervescencia de la República, ¿no? A que el fascismo pues, se adueñara de las calles en 1936. Es casi como una montaña rusa, ¿no? de emociones que se trasladan a los hechos históricos. Y yo creo que eso queda muy bien reflejado en el libro, ¿no? El deterioro de aquellos años. Sí, que lo que es el momento de la guerra civil es como un momento claro, evidentemente mucho más oscuro, como que de alguna manera se acaba ese entusiasmo, ¿no? De la Segunda República. Nazario tuvo que ir también, de hecho es interesante, ¿no? Todo el tiempo que estuvo también lo llamaron al frente, ¿no? A primeras líneas. Sí. A primeras líneas. Sí, sí. Que también es interesante, yo creo que tiene bastante interés histórico también porque se habla del batallón de Elche, que es algo que tampoco se suele conocer, ¿no? Sí, de hecho el nombre de batallón Elche lo puso el abuelo. Bueno, sí, esa es ya la parte final del libro, en el que todos los hechos se precipitan cuando se intenta marcharse y lo capturan, porque eso fue justo
cuando se dio el golpe del general Casado, el golpe comunista dentro de la República, y lo volvieron a atrapar y lo mandaron al frente. Entonces él se escapó y se consiguió reunir con su familia en Murcia, y de ahí fueron a Alicante, al puerto, a coger el Stambrook. Y voy a pasar un poco, ¿no?, la pregunta, ¿no?, a Alicia. ¿Cómo recuerdas esos días? Justo ese momento, ¿no?, de llegar a Alicante, un poco antes, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podrías relatar? No, yo era muy pequeña, tenía 2 años. Lo que pasa es que sí que tuve vivencias profundas de la situación familiar. Mi madre estaba esperando que mi padre viniera del frente, porque se sabía que esto estaba terminando, la guerra estaba terminando, y se iban retirando los republicanos y los iban acorralando, o sea, primero hacia Valencia, luego hacia Alicante, que es donde terminó. Y yo notaba en mi madre, sobre todo, mucho nerviosismo, y todo eso me lo transmitió. Yo notaba que algo malo estaba pasando, y no tenía más de 22 meses. Era una cría, totalmente un bebé. Sin embargo, lo viví, lo sentí. Y sobre todo lo que más sentí fue nuestra huida hacia el puerto de Alicante. Como íbamos, yo iba en brazos de mi tío Andrés, mi hermana iba entre mi padre y mi madre, íbamos corriendo, y mi hermana no tocaba con los pies al suelo porque tenía 4 años, yo tenía esos 22 meses, y fue una huida de muchísimo miedo, de muchísimas sensaciones de inseguridad, de qué va a pasar, qué está pasando, no lo sé. O sea que yo sentí todo eso como que era algo malo estaba pasando. Y uno de los nombres que han pasado a la historia es el del capitán Dixon, que puso todo su empeño en que el Stambrook pudiera salir con el mayor número de personas a bordo y que llegara a puerto, ¿no? Alicia, si tuvieras que... Imagínate que tenemos al capitán Dixon aquí, delante. Si tuvieras que dirigir unas palabras al capitán Dixon, ahora, ¿cuáles serían? Mira, ahora se me eriza el vello cuando me hablas del capitán Dixon. El capitán Dixon era un joven entonces, no tan joven, pero en fin, falleció sobre los 45 años. El capitán Dixon, que había nacido en Cardiff, en el país de Gales, se metió en la Marina y fue capitán muy joven. En la Primera Guerra Mundial ya fue capitán. Tenía mujer y 2 hijos. Este señor se vino hacia España porque estaba al servicio de la República Española, transportando alimentos y cosas que necesitaban. Y de pronto viene el final, que se acerca al final de la guerra, y entonces su barco está en Alicante para cargar naranjas, tabaco y alimentos. Y la naviera, cuando se enteran de que se estaba terminando la guerra y de todo lo que estaba pasando, le pide, le dice, casi le impone que no cogiera pasajeros, que solo llevara mercancías. Pero él, le habían dicho, si no es algo irremediable, eso les dejaron la puerta abierta, porque él lo que vio allí, en el puerto de Alicante, era irremediable. O se los llevaban en el barco, o aquello terminaba muy mal. Porque los que no pudieron coger el barco, pues que se quedaron aquí, terminaron en campos de concentración, en cárceles y fusilados. Y eso, después,
de que el generalísimo Franco había dicho que todo aquel que no se hubiera manchado las manos de sangre no tenía nada que temer. Mi padre no se había manchado las manos de sangre. Estuvo en el frente, es cierto, pero estuvo, aunque estuviera en primera línea, tuvo la suerte de que como sabía escribir a máquina, pues le encargaron todos los partes militares, todas las cosas, aunque alguna vez con un fusil disparó desde una trinchera y él se preguntaba, ¿habré matado a alguien? O sea que no era anti-armas, antiguerra, anti todo. Por eso llamó a la guerra incivil, aparte de las consecuencias que la guerra es atrajo. Bueno, pues ese capitán nos salvó a 3.000 personas en su barco. Y fuimos, además empezó a subir la gente muy ordenadamente, su pasaporte, llevaban todo lo llevaban en orden, y llegó un momento en que los aduaneros mismos y otros tal ya vieron que se acababa todo y que llegaba la aviación italiana fascista a bombardear el puerto de Alicante y a bombardear Alicante, y que iban por el barco porque sabían que ese barco se estaba cargando de fugitivos, de exiliados, que se querían exiliar porque sabían que su vida corría peligro. Pues entonces, cuando una avalancha, llegó más gente y ya se hizo como una gran avalancha de gente que subía al barco. Tuvieron que quitar la escalinata a la gente, pero el capitán no se resistía, tiraba maromas al puerto para que la gente trepaba por las maromas. Por las maromas es una escena, vamos, que ni Spielberg la saca bien, de tan dura que era. Y los demás estábamos arriba y el capitán dejó su camarote para personas que estaban dedicadas. A muchos de la tripulación, tenía 24 tripulantes, y muchos de la tripulación dejaron sus camarotes para la gente se metió en los pasillitos aquellos, todos. Luego al final, como era tanta gente la que había en cubierta, bajaron a las bodegas, y eso fue ya tremendo, pero cuando se bajaron a las bodegas, vamos, mi padre intentó entrar a la bodega para ir al servicio, porque tenían un turno para entrar al aseo que estaba abajo en las bodegas. Algunas personas tuvieron la suerte de poder ir a los aseos de la tripulación, pero la mayoría tenía que ir bajo. Pues no pudo llegar porque había gente tumbada en el suelo. Bueno, era tremendo. Yo recuerdo que me han contado que yo iba en brazos de mi madre. Eso me lo contó mi madre. Sin embargo, luego hay dos versiones. Hay una versión en que yo iba en brazos de mi madre y como ya empezó los bombardeos, el capitán dio una orden y un militar que estaba en el palo mayor se tiró y le dio a mi madre en el hombro izquierdo, que donde minutos antes me tenía recostada la cabeza allí. Había puesto su brazo derecho. También mi padre lo cuenta como algo que le pasó a él. Es decir, es algo que se ve que ahí estaban tan compenetrados que yo creo que lo vivieron juntos. Le pasó a los dos, sí. Les pasó a los dos, lo sintieron los dos. Sé que a mí me salvó mi madre la vida y que le dolía el hombro durante años y años, y ella no sé por qué ella no lo contaba. Le seguía doliendo el brazo, pero daba gracias a Dios de que había salvado la vida de su hija, porque la bota del soldado le dio ahí, me había cogido mi cabeza. Bueno, ¿qué le diría yo al capitán Dixon? El capitán Dixon, que casi no vio a sus hijos, tenía un chico
Arnold, de 5 años, una niña de Dorothy, de 3, y aquellos casi no vieron a su padre. Los despidieron desde el puerto de Inglaterra, de Gales, del puerto de Cardiff. Y la niña lo único que decía es que su papá era muy guapo, y es cierto. Tengo un libro donde están las fotos del capitán Dixon, y verdaderamente era un hombre muy elegante, muy guapo. Era joven entonces. Y bueno, ¿qué le diría? Le diría que fue nuestro héroe, que fue nuestro salvador, que nos salvó realmente. Hay una frase del Talmud que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Pues él salvó más de 3.000 vidas y a toda esa descendencia que vino después, gracias a esa heroicidad que tuvo, a ese humanismo, a esa entrega. ¿Qué le diría al capitán Dixon? Pues que lo que le escribió un nieto suyo, escribió a su padre, le dijo: mi abuelo, Archibald Dixon, fue el Oscar Schindler para los españoles. El Oscar Schindler de las listas de Chile, de los campos de concentración nazis. Y este hombre se merece el monumento que tiene, y se merece que saquen el Stambrook, que está a 20 metros de profundidad en el puerto de Amberes, y que había ya movimiento para sacarlo porque el Stambrook fue torpedeado por un submarino alemán el 18 de noviembre del 39, unos meses después de habernos salvado a nosotros. Seguiría haciendo sus labores por el mundo, y un submarino alemán lo hundió, lo partió en dos. Está allí, y se ha oído abrir noticias el grupo de la memoria histórica y todo esto. A ver, yo es que le estoy sugiriendo a Andrés, buenas tardes a todos. Yo ya le había dicho a Andrés antes que yo creía que un libro con la intensidad, que yo le había dicho a Andrés, hola, buenas tardes, que yo ya le había dicho a Andrés antes que consideraba que un libro con la intensidad historiográfica y emocional de este libro se merecía todo el espacio para él. Entonces, como ahora mismo hay tanta emoción, tantas cosas importantes por decir y por escuchar, yo le estoy diciendo a Andrés que no sé si le veo mucho sentido a atropelladamente saltar y ponernos a leer poemas, y le estoy diciendo: ¿y si aprovechamos e invitamos a la gente a juntarnos otro día para hablar del poemario, y hoy nos dedicamos a esta historia que creo que todos estamos sintiendo mucho con el corazón, que es la historia del libro, que a mí me da la impresión que no cabe todo? Y le estaba sugiriendo: ¿y si los poemas, y si nos juntamos otro día a hablar de poesía? Estupendo. Y hoy disfrutamos de esto. De acuerdo, Irene, de acuerdo. Vale. Gracias por aclarar esos nubarrones. Pues nada, resulta que es mi amigo que se ha desmayado. Bueno, yo solo espero que, con estas últimas palabras de Alicia, Ada en el libro de Andrés, tan emocionantes, simplemente que cuando leáis el libro podéis vibrar lo mismo que hemos vibrado los que ya lo hemos leído. Muchas gracias a todos.